7:01, la hora en RPC. Continuamos con esta primera edición de noticias. A esta hora vamos a conversar con Rubén Bustamante, socio de la firma BDO. Importante información de índole económica. Hoy vamos a analizar, sobre todo en miras a ya esa finalización, cierre del año fiscal 2021. Es importante conversar, licenciado Bustamante, sobre esas consideraciones que todo contribuyente debe tener muy presente de cara a presentar esa declaración de renta. Bienvenido, buen día. Inicialmente háblenos sobre este proceso importante que deben contemplar los contribuyentes. Bienvenido. Buenos días, gracias por la oportunidad de conversar con sus oyentes. Para el cierre fiscal 2021, un cierre fiscal es todo el año de una empresa trabajando por sus ventas, sus costos, sus gastos, para determinar al final del año cuánto ganó y cuánto le corresponde pagar de impuestos sobre la renta para que el Estado pueda funcionar con estos ingresos y pagar el Estado sus gastos. Eso ocurre para las personas naturales, igual para las personas jurídicas. Las personas naturales, por ejemplo, que son independientes, también deben de preparar sus declaraciones de impuestos, preparar su contabilidad anual y presentar su declaración de renta y pagar los debidos impuestos, así como lo pagan los trabajadores que la empresa le retiene directamente. Es importante determinar en el año cuáles son los ingresos gravables, los ingresos exentos y los ingresos extranjeros, porque tienen tratamiento diferente. Por ejemplo, los ingresos extranjeros de fuente extranjera u offshore no pagan impuestos, mientras que los ingresos locales sí pagan impuestos, y si la empresa hace los dos tipos de ingresos debería de separar la contabilidad y declararlo así en su declaración de renta. También es muy importante tener en cuenta la relación con partes relacionadas, empresas que forman un grupo económico que tengan operaciones en el extranjero, tienen que tener definido, identificado estas partes relacionadas y los negocios con estas partes relacionadas extranjeras, porque eso también requiere una declaración que se llama estudio de precio de transferencia y reportarlo a la Dirección General de Ingresos. Ahora bien, señor Bustamante, luego de esa valiosa explicación sobre este proceso, justo la Dirección General de Ingresos, DGI, ha mencionado ya los plazos establecidos para presentar esa declaración de renta. Específicamente, gozarán personas naturales jurídicas hasta el término del 31 de marzo próximo para este proceso sobre todo para que nos hable si también hay algún tipo de sanción, multa por incumplimiento a aquella persona que no presente esta declaración jurada al cierre del año fiscal 2021. Sí, las personas naturales tienen hasta el 15 de marzo para presentar su declaración de renta y las personas jurídicas hasta el 31 de marzo. Sin embargo, existe la posibilidad de una prórroga de un mes más, es decir, 15 de abril para las personas naturales y 30 de abril para las personas jurídicas. Después de esa fecha, y hasta el 31 de marzo, si no presentó la prórroga, tendría que pagar una multa a la persona natural de 100 y la persona jurídica de 500 y en zona libre de $1,000. Es importante resaltar que el impuesto se paga el 31 de marzo a más tardar, independientemente de que tenga una prórroga para el 30 de abril. Y si no paga el impuesto, entonces tiene un recargo de 10% y corren los intereses a razón de casi 1% mensual. 7:05, la hora en RPC. Conversamos con el licenciado Rubén Bustamante, socio de la firma BDO, sobre la importancia de los procesos que deben cumplirse de cara al cierre fiscal de 2021 y también esa presentación jurada importante de renta para el pago de impuestos correspondientes. Y justo sobre este particular, háblenos, licenciado Bustamante, lo que representa para el país en materia económica que se presente este tipo de desglose de la actividad de cada persona natural o jurídica. Nos encontramos en un proceso importante de reactivación económica. Sí, el sector privado es la sangre de la economía. El sector privado produce riqueza, produce empleo. Esa riqueza, ese empleo genera impuestos sobre las ganancias. El sector privado provee al Estado de ingresos vía impuestos, vía tasas, vía contribuciones, para que el Estado pueda sufragar sus gastos.
Es importante que se cumpla con el cierre fiscal vía declaración de renta para cumplir con la ley, para pagar los impuestos que ya hemos hablado, y entre ellos el impuesto sobre la ganancia, que se llama impuesto a la renta, el impuesto de dividendo cuando se distribuyen utilidades a los accionistas, y el impuesto de aviso de operación, que es lo que anteriormente se conocía como impuesto de licencia. Actualmente se conoce como aviso de operación. Esos tres impuestos son los fundamentales que se pagan, y es importante hacerlo para poder contribuir con los gastos del país. Importante que la economía se reactive, importante que las empresas hagan el cierre, generen flujo y paguen los impuestos. Es muy relevante que todos contribuyamos porque el país se tiene que reactivar, y para reactivarlo se tiene que generar flujo hacia el Estado para que el Estado a su vez riegue ese dinero a través de todas las necesidades que el país requiere para resolver, por ejemplo, el problema de salud que actualmente ataca, el problema de la educación, el problema de la seguridad, el problema de las calles. Así que importante que todos cumplamos. Las personas que hacen negocios a título personal, que generan ingresos, tienen que tomar conciencia que se deben declarar esas ganancias y pagar esos impuestos. No solamente las empresas, también las personas tenemos esa responsabilidad. Muchísimas personas hacen negocios informales y no pagan estos impuestos. Señor Bustamante, por parte de la firma BDO, ¿hay algún tipo de facilidad, orientación, servicio que brinden con relación a este tema, presentación de declaración jurada de aquellas personas naturales jurídicas que deban cumplir obligatoriamente de acuerdo a las normativas con este proceso? Sí, por supuesto. Nuestra oficina tiene un departamento de impuestos que consta casi de 40 personas, incluyendo abogados, economistas, financieros, contadores y auditores, consultores, que podemos con mucho gusto brindarle asesoría a todas las personas que quieran trabajar en pro de Panamá y cumplir con la ley y pagar sus impuestos. El otro día me llamó una joven de Chiriquí y me preguntaba cómo tenía que hacer, y al final me llamó mucho la atención porque ella solamente genera $500 de ingreso mensual vendiendo galletas y cosas así, y ella quería cumplir. Esa es la actitud que todo panameño debe tener, porque para poder exigirle al Estado también tenemos que cumplir. Y es importante esta situación porque son muchos detalles lo que hay que tener en cuenta para un cierre fiscal. Por ejemplo, las empresas que remesan dinero al exterior por servicios recibidos del exterior tienen que hacer retención de impuestos a la renta. Y si no hacen la retención, ese gasto entonces no es deducible, pero la empresa tiene la obligación cuando se descubra de pagar el impuesto con recargo de interés. Así que es importante buscar la asesoría, como usted bien menciona, para que cumplan y eviten multas, recargos y dolores de cabeza. También el tema del ITBM, hay que declarar todos los meses el ITBM, cuadrar esas declaraciones de ITBM con la renta, con los libros, documentar todos los costos. Es importante que todas las personas cuando compran pidan su factura para que documenten los costos y los gastos. Por ejemplo, la persona natural puede presentar declaración de renta y deducirse de los gastos médicos. Pidan la factura de todos los gastos médicos, siempre que no sean reembolsados por algún seguro privado. Usted puede deducir eso. Puede deducir los intereses hipotecarios que no son preferenciales, puede deducir las donaciones y el tema escolar. Así que muchas personas también pueden recibir créditos de vuelta de parte de la Dirección de Ingresos. Por ejemplo, si usted paga $5,000 de impuestos, pero tuvo una serie de gastos, a lo mejor el impuesto de la persona natural era 4,300, la DGI tiene que devolverle 700. Entonces, recoja todos sus costos, sus gastos, presente su declaración de impuestos, pida la devolución y recibirá $700 de vuelta en el ejemplo que menciono. Bien, agradecemos esa valiosa explicación, la orientación esta mañana del licenciado Rubén Bustamante, socio de la firma BDO, conversando sobre la importancia del cumplimiento de esa presentación, declaración jurada de impuestos de cara
a ese cierre fiscal ya del año 2021. La Dirección General de Ingresos ha establecido la fecha límite para la presentación de este importante desglose de los tributos que han sido percibidos por personas naturales o jurídicas, y también la importancia de este proceso para la reactivación económica de nuestro país. La hora 7:11.